ante la magnificencia de la obra más suprema y hermosa que Dios en la eternidad haya podido crear, la Virgen María. El mismo Padre Celestial, el mismo Hijo y el Espíritu Santo quedaron embelesados, y los tres se miraban, dándose cuenta del portento de gracia y amor que había entre ellos. Estaban los tres arrobados ante la belleza, la inocencia, la ternura, la dulzura de esa pequeña niña llamada María. Entonces, cuando la Virgen ya está en la tierra y nace de su mamá Santana y de su papá San Joaquín, la niña a los 3 años recibe su primera privación y es desprendida de su madre y de su padre, y a los 3 años es dejada en Jerusalén, en el templo, al servicio de Dios. A los 3 años. Y esa pequeña niña poseía el uso de la razón, y esa pequeña niña poseía el don de la inmortalidad, y esa pequeña niña poseía el don de la divina voluntad, y esa pequeña niña poseía el don de la impasibilidad, y esa pequeña niña poseía el don de la filiación divina. Esa pequeña niña poseía los dones preternaturales perdidos en nuestro padre Adán. ¿Sí? Qué hermosa la Virgen. Estaba completa y perfecta. ¿Por qué poseía los dones preternaturales? ¿Qué es lo único que nos priva de ellos? El pecado. ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? ¿Y tenía pecado? Poseía a Dios mismo. Por eso está vestida de sol. El sol de la voluntad de Dios. El don más importante. La mujer vestida de sol poseía el don de la divina voluntad. Y como la creación veía en ella los atributos de Dios, porque poseía el don de la voluntad, el firmamento la vistió y la abrazó, su manto azul, tachonado de estrellas. La creación la envolvía y la servía. A la Madre de Dios, a la Teotocos, la llena de gracia, la pletórica, la siempre Virgen María de Nazaret. La luna le sirvió como escabel de sus pies. La mujer vestida de cielo, el manto azul tachonado de estrellas y su túnica rosada llena de flores y plantas, cielo y tierra unidos, como lo marca el ángel. Este brazo toma el cielo y este brazo la creación, la tierra. Entonces, cuando llega la Virgen María, se une el cielo con la tierra. Ya se estableció el vínculo. Ya, con la llegada de la Virgen, ya el cielo no está más lejos. Ella bajó el cielo a la tierra. Es el portento más grande de la Virgen. Nadie había podido hacer eso, solo María. Llena de la voluntad de Dios, simbolizada por el sol. Y fíjate, está delante del sol, pero no está eclipsada. Si tú pones un objeto delante de una lámpara, ¿cómo se ve? Oscuro, queda eclipsado. ¿Sí? Cuando la luna se pone delante del sol, ¿se ve blanca o negra? Y la luna sí está eclipsada, pero la Virgen no. Si está delante del sol, debería estar negra, ¿no? ¿Sí o no? No habían reparado en eso. Todo el libro de cielo está en la tilma de Juan Diego. Entre más entiendes el acontecimiento guadalupano, más entiendes el libro de cielo.
entre más entiendes el libro de cielo, más entiendes a la Virgen de Guadalupe. El libro de cielo desentraña los códices guadalupanos. He aquí la mujer vestida del sol del divino querer, la madre y la reina de la divina voluntad. La madre y la reina de la divina voluntad. Entonces pasaron ¿cuántos siglos? 40. Y llegó la que une el cielo con la tierra. Entonces con nuestra madre, la mujer vestida del sol del divino querer, que jamás podrá ser eclipsada como la luna que está pisando, porque ella tiene una luz propia que le emana de su vientre purísimo virginal, simbolizada por la flor jazmín que está a la altura de su vientre, la flor de 4 pétalos, es la única en su túnica rosada. Ella posee en su vientre al Verbo encarnado. Entonces, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ven que el cielo ya está en la tierra y que ese cielo se llama María, esperaron que completara 15 años. Y antes de completar 15 años, Santa Ana y San Joaquín van por la Virgen María al templo y ya, como era la costumbre, la sacan y la desposan con San José. Porque el Verbo tiene que venir a una familia. Entonces es cuando ella está orando en su casita en Nazaret y se le aparece el arcángel Gabriel para darle la noticia del cielo que ha sido elegida para ser la madre del Verbo encarnado, de Dios mismo. ¿Y qué dijo María? Fiat mihi. ¿Qué dijo María? Fiat. ¿Qué dijo el Padre en la creación? Fiat. Y ese fiat es un decreto divino. Y cuando el Padre dice fiat lux, ¿qué se decretó? La creación, todo el cosmos. Pero para que viniera el segundo reino, el reino de la redención, el segundo decreto, y se estableciera el decreto de la redención, se necesitaba un segundo fiat. ¿Quién dijo el primer fiat? Dios Padre. ¿Y quién dijo el segundo fiat? María. ¿Cómo? ¿Qué es más importante? ¿El reino de la creación o el reino de la redención? ¿Qué es más importante? ¿Cuál tiene más peso? ¿El reino de la creación o la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues el reino de la redención. ¿Y quién inaugura ese reino? ¿Quién da el banderazo? ¿Quién da la luz verde? ¿Quién da el sí? ¿Quién da el hágase? ¿Quién da el fiat mihi? La Virgen María. ¿Acá quién lo dio? Dios Padre. ¿Y aquí quién lo da? Una criatura llamada María, la reina del cielo y de la tierra, en quien se han cumplido todas las promesas de 4000 años. Ha llegado la hora de que el Verbo descienda. Pero para que el Verbo pueda descender, ¿qué se necesita? El consentimiento de una mujer. Y esa mujer es la Virgen María. ¿Y por qué una mujer? ¿Por qué no un hombre? Porque Adán fue introducido al pecado por medio de ¿quién? De otra mujer, Eva, cuyo significado es vitalidad. Y la que debía darle vida al hombre le dio muerte. Por eso tuvo que venir otra mujer para restituir la vida en el hombre, la nueva Eva. Y hasta que estaba la nueva Eva, podía venir el nuevo Adán, nuestro Señor Jesús. Mientras no estaba en la tierra el cielo, la nueva Eva,
el nuevo Adán no podía descender a establecer el reino de la redención. ¿Y quién iba a iniciar ese reino? El fiat de María, un decreto divino. Entonces nuestra madre dice: hágase en mí según tu voluntad. Cuando nuestra madre pronuncia eso, ¿qué ocurrió? El gran milagro. El Verbo, por la acción del Espíritu Santo, se encarna en el vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima, y se establece el reino de la redención. ¿No es maravilloso? Entonces estamos ante dos decretos: el decreto de la creación y el decreto de la redención. Entonces establece el segundo reino, el segundo fiat. Primer fiat, segundo fiat. Y Jesús vino a establecer ¿qué reino? El de la redención. Y han corrido 20 siglos, 2 milenios. Y en 2 milenios, ¿qué hemos vivido? El reino de la redención. Y ese reino es muy claro. Funda la iglesia, el magisterio, el papa, todos los 267 papas hasta Francisco, y los 7 sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la confirmación, nuestro bautismo, el matrimonio, el sacerdocio, la extrema unción, los sacramentos como medios de santificación, medios para preparar el tercer reino, porque son 3. ¿Cuánto pasó aquí para que llegara el reino de la redención? 40 siglos, 4000 años. Y de Jesús a Luisa Picarreta, 2000 años. Y en 2000 años, ¿qué se ha ido preparando? La llegada del reino de la santificación, el tercer fiat. Entonces, ¿quién fue la depositaria del segundo reino? ¿Quién fue el depositario del reino de la creación? Adán. ¿Pero Adán dijo un fiat? No. ¿Quién lo dijo? El Padre. Y Adán solo fue el depositario de todos los dones de la creación. Pero acá, ahora sí se le pide un fiat a la criatura. ¿Y quién lo dio? La Virgen María. Y María es la depositaria del reino de la redención. Tal es así que el Verbo, ¿dónde se encarnó? En su vientre, y se hizo hombre, y funda la iglesia. Pero el Señor, una vez que dejó a la Virgen como la depositaria del reino de la redención, y queda fundado por Cristo y por María, corren 2000 años. Y en 2000 años, ¿qué nos dejó pidiendo Jesús? El Padre Nuestro. ¿Sí? Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, a la mitad del Monte de los Olivos hay una basílica que se llama la Basílica del Pater Noster. Y ahí hay una gruta, y tú te metes con todos los peregrinos. Y ahí estaba dentro Jesús con los 12, y fue cuando les enseña por primera vez el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6. Cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. ¿Cuál? ¿A qué reino se refiere? ¿El de la creación? Ya vino. ¿El de la redención? Ya vino. ¿Qué reino hemos venido pidiendo en el Padre Nuestro durante 2000 años? Venga tu reino, venga tu reino. ¿No lo decimos todos los días en el Padre Nuestro? Y muchos, millones y millones de cristianos en 2000 años lo han venido rezando, 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 sin saber qué es lo que están pidiendo.
De hecho, la mayoría de los católicos no saben que el Padre Nuestro está compuesto por 7 peticiones. Son 7 peticiones el Padre Nuestro. Está estructurado en 7 peticiones. Y la tercera petición del Padre Nuestro es la más importante. La primera, ¿cuál es? Venga tú. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Es una petición implícita. Las otras 6 son explícitas, porque la primera no tiene estructura de petición. Pero cuando tú dices santificado sea tu nombre, si yo quiero que el santo nombre de mi Padre sea santificado, ¿dónde tiene que estar santificado? En mí, en los hijos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué le estás pidiendo? Que te haga santo. Esa es la primera petición implícita, y las otras 6 son explícitas. Segunda petición, venga tu reino. Tercera petición, hágase. ¿Qué dice? En latín, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Oye, a ver de nuevo. Tercera petición, fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad en la tierra de mi humanidad como se hace en el cielo. A ver, ¿qué estoy pidiendo? Que venga su reino, no el de la creación. Ya vino. ¿Hace cuánto? 6.000 años. No estoy pidiendo el segundo reino, el segundo fiat, el de la redención. Ya vino Jesús y la Virgen hace 2.000 años. ¿Qué estamos pidiendo en 2.000 años? El tercer reino. El tercer fiat. ¿Cómo se llama el primer reino? Reino de la creación. Segundo reino, redención. Y tercer reino, santificación. Entonces, ¿hay 3 reinos? Sí. Creación, redención, santificación. ¿Y por qué 3? Pues para la perfecta glorificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estos 3 fiat, estos 3 reinos, creación, redención y santificación, forman uno solo para la perfecta glorificación de Dios Padre Trino y uno. Entonces en 2.000 años hemos pedido, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de su voluntad. El don preternatural que perdimos ¿en quién? En Adán. ¿Cuántos dones preternaturales poseía Adán? 5. Y con la llegada de la Virgen y Jesús se nos devolvió en el bautismo inmediatamente el don de la filiación divina. Fuimos hijos adoptivos por adopción. Pero el don más importante, ¿cuál era? Porque la sede estaba vacante. La voluntad del hombre, donde debería reinar el Padre, estaba vacío, porque Dios fue expulsado, porque el hombre lo arrojó de su vida para darle vida a su voluntad humana y egoísta. Entonces esa sede ha estado vacante desde el principio, fue ocupada en la Virgen María y nada más. Y han transcurrido 2.000 años. ¿Y quién fue el depositario acá? ¿Y quién fue la depositaria aquí? Y se necesita otra depositaria para derramar el don preternatural. ¿Cómo se llama? De la divina voluntad. El don más importante.
¿Cuál era el plan de Dios? Que el don de su divina voluntad comenzara a reinar desde siempre. Pero como se interrumpió, ahora había que salvar, había que preparar para la llegada nuevamente del reino de la voluntad de Dios, donde Dios va a ocupar de nuevo el trono, la sede. ¿Y cómo se llama ese trono, esa sede? Voluntad humana. Y sobre esa voluntad humana debe reinar plenamente la voluntad de Dios. Entonces, en 2000 años, en el Padre Nuestro, ¿qué venimos pidiendo? Venga tu reino. ¿El reino de qué? De tu voluntad. Por eso la tercera petición: venga tu reino, hágase, fiat, hágase tu voluntad en la tierra, en mí, en la tierra de mi humanidad, como se hace en el cielo. Entonces estoy pidiendo que la voluntad de Dios reine en mí, porque el trono está vacante. Y como en todas las obras de Dios se requiere un depositario, porque así es Dios. ¿Quién fue el primer depositario? Segunda depositaria y tercera depositaria. ¿Dónde está mi picarretita? Aquí está mi picarretita, la más pequeña. Luisa, la santa. Luisa Picarreta. Ella fue la primera. Sí. Antes del pecado, ¿quién poseía el don de la divina voluntad? Pero lo perdió. Adán. Y en la Inmaculada se estableció madre y reina de la divina voluntad. Pero se necesitaba una criatura no inmaculada. Luisa no es inmaculada. Se ocupaba una criatura bajo los efectos del pecado original, como nosotros. Porque la Virgen es punto y aparte, ¿queda claro? Es inmaculada. Pero Luisa tenía pecado. Sí. Ella sí fue concebida igual que nosotros, bajo los efectos del pecado original. Sí. Y era necesario que fuera una criatura como nosotros. Sí. Entonces ella desde pequeña fue preparada por Dios. Y desde que era niña se le aparecía Jesús y la Virgen, y ella los veía así de forma natural. Y la pequeña Luisa fue creciendo. Dios la iba preparando porque fue la elegida para ser la depositaria del don preternatural de la divinidad. Qué bonito, ¿no? Y cuando Dios elige un depositario, esas gracias que derrama en el depositario después se van transmitiendo a todas las generaciones. Como por ejemplo, ¿quién es el depositario de la fe? Abraham. ¿O hubo muchos Abrahames? Y de Abraham la fe se permeó para toda la humanidad. ¿Quién fue el depositario de los 10 mandamientos? Moisés. Solo uno. Y de Moisés se perdió para toda la humanidad. ¿Quién fue el depositario de la promesa mesiánica? Ya más difícil, ¿verdad? ¿Quién fue el depositario de la promesa mesiánica? El rey David. De tu descendencia nacerá mi hijo. Por eso cuando nace Jesús, ¿cómo le llamaban? Jesús, hijo de David. Primer depositario de la creación, depositario de darle a la humanidad una segunda oportunidad de vida, Noé. Depositario de la fe, depositario de los mandamientos, depositario de las promesas mesiánicas, depositaria de la redención. ¿Ya están captando cómo hay depositarios?
en 2000 años. ¿Quién fue el depositario primero de las llagas de Cristo? San Francisco de Asís. ¿Quién fue la depositaria del Sagrado Corazón de Jesús? Santa Margarita María de Alacoque. ¿Quién fue la depositaria del Inmaculado Corazón de María? Sor Lucía de Fátima. ¿Quién fue la depositaria de la Divina Misericordia? Santa Faustina Kowalska. ¿Quién fue la depositaria del don de la encarnación mística? Conchita Cabrera. Fíjense, puros depositarios. Y en estos últimos tiempos, ¿quién es la depositaria del don de la divina voluntad? Luisa. Así de fácil. Queridos hermanos, así de fácil que hasta un niño lo entiende. ¿Por qué complicar tanto las cosas? ¿Saben cuál es el problema? La ignorancia de los católicos, la ignorancia del pueblo católico, que no conoce la historia de la salvación ni la historia de la iglesia. Y el que desconoce la historia está condenado a repetir los mismos errores de nuestros antepasados. Pero basta tener un curso básico de historia de salvación y de historia de la iglesia para entender que desde los orígenes hasta estos últimos tiempos, Dios siempre elige depositarios. Y muchos se escandalizan de risa porque es la depositaria del don de la divina voluntad. ¿Y por qué no te escandalizas de Santa Faustina? ¿Y por qué no te escandalizas de Santa Margarita? ¿Y por qué no te escandalizas de Sor Lucía de Fátima? ¿Y por qué no te escandalizas de la Virgen María? ¿Y por qué no te escandalizas de David? ¿Y por qué no te escandalizas de Moisés y de Abraham y de Noé y de Adán? Si Dios así trabaja y siempre ha trabajado así, para iniciar una obra, elige una persona, no muchas, una sola, que es misión, que es cabeza de una obra. ¿Quién es la cabeza de la redención? Adán, no, de la creación, Adán. ¿Quién es la cabeza de darle a la humanidad una nueva oportunidad en el arca? Noé. ¿Quién es la cabeza de la fe? Abraham. ¿No lo llamamos incluso el padre de la fe? ¿Y eso nos ofende? No. Es voluntad de Dios. ¿Y quién es el legislador? Pues, ¿el legislador quién es? Pues Moisés. ¿A quién se le entregaron las leyes? ¿Quién es el legislador del pueblo de Israel? ¿A quién se le entregaron los 10 mandamientos? A Moisés. ¿O había muchos Moiséses? ¿A quién favoreció Dios de todos los reyes? A David. Y le hizo la promesa mesiánica: juro por mí mismo que de tu descendencia nacerá mi hijo. Dios le da un juramento. Y luego, para otro depósito para la redención, la Virgen María. Y luego Conchita, allá en México, en San Luis Potosí, recibe el don de la encarnación mística y funda la orden de los misioneros del Espíritu Santo por todo el mundo. Y luego allá en Francia, en Paray-le-Monial, nace una niña en 1646 llamada Santa Margarita María Alacoque. A los 5 años ya iba al Santísimo y le pedía: transfórmame en ti, transfórmame en ti. Jesús, te consagro mi pureza y mi virginidad. A los 8 años ya entra al convento. Después en Paray-le-Monial ya es novicia, iba al Santísimo todos los jueves eucarísticos de las 9 a las 12, de las 9 a las 12, a acompañar a Jesús en las 3 horas de agonía en el huerto del Getsemaní, como en las 24 horas de la pasión de Luisa Picardo. Y ahí en 1673, Jesús cobra vida de la hostia, se le aparece y la abraza. La prepara durante un año. 1674
Otra vez cobra vida la hostia, se le aparece Jesús, pero con el corazón por fuera. Y la nombra el apóstol del Sagrado Corazón. Te doy la misión de establecer en el mundo el reino de mi Sagrado Corazón. ¿Quién fue la depositaria? Santa Margarita. ¿Y qué tiene esto de extraño? Nada, así obra Dios. Después la Virgen se aparece en Fátima, en Portugal, en Cobadiría, a los 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucía dos Santos. 13 de mayo de 1917. La Virgen se les aparece. ¿Qué quiere la señora? Que vengan aquí todos los días 13 durante 6 meses. ¿Aceptan? Sí, señora bonita del cielo. Los 3 chiquitos. La Jacinta de 8, el Francisco de 9 y la Lucía de 10. Y ahí la señora del cielo en la encina se les aparece. Hasta la segunda aparición. La primera fue el 13 de mayo, la segunda 13 de junio. Este mes acaba de pasar. 13 de mayo y luego 13 de junio no va a pasar. ¿Y qué pasa? Se le aparece la Virgen y abre los brazos y salen 3 rayos que pegan en los pechos de los 3 niños. Pero Lucía le llama la atención y mira el corazón de la Virgen y mira el pecho de sus primos. Madre, ¿qué significa eso? ¿Por qué el rayo amarillo que pega en los pechos de mis primos rebota al cielo y el mío, que es amarillo, se clava en la tierra? ¿Me explicas eso, madre? Sí. Significa que a Francisco me lo llevo el próximo año y a su hermanita en 2 años, porque su misión es cortita en la tierra. Y el mío, que es blanco, ¿por qué pega en la tierra? Porque tu misión es muy larga sobre la tierra. Porque Dios Padre en sus designios te ha elegido para establecer en el mundo el triunfo de mi corazón inmaculado. ¿Y no es hoy la fiesta? Ayer Sagrado Corazón de Jesús, hoy Inmaculado Corazón. ¿Y en qué consiste el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús que viene a reinar? ¿Y en qué consiste el triunfo del Inmaculado Corazón de María que viene a reinar? El triunfo de los 2 corazones es el tercer fiat, el reino de la divina voluntad en los corazones. Ahí donde ya reina la divina voluntad, donde el Padre ya se sienta en el trono de esa voluntad humana, ahí ya triunfaron los 2 corazones. ¿Cuándo va a triunfar el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuándo va a triunfar el Inmaculado Corazón de María? Cuando la divina voluntad vuelva a ocupar el lugar de honor en tu voluntad. Amén. Amén. Por ahí muchos predicadores andan predicando el triunfo del corazón de Jesús, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y cuando les preguntas ¿y en qué consiste el triunfo? No saben decírtelo. Hablan bellamente del triunfo, pero aterrízame, ¿en qué consiste el triunfo de los 2 corazones? Pues el triunfo de los 2 corazones es el reinado de la divina voluntad en el corazón de los hombres. Amén. Amén. Y así el Señor elige. Después, allá en Polonia, Santa Faustina Kowalska le revela el don de la divina misericordia y la hace la depositaria. A la pequeña Lucía de 10 años le da el don del corazón inmaculado y vas a morir hasta los 98 años. De los 10 a los 98, 88 años trabajando en el mundo para establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ella fue la depositaria. ¿O hubo muchas Sor Lucías de Fátima? ¿O hubo muchas Santa Margaritas? A la gente le cuesta entender, ¿y por qué Luisa? ¿De qué privilegios gozaba? ¿Y de qué privilegios gozaba Adán? ¿Y de qué privilegios gozaba Noé? ¿Y de qué privilegios gozaba Moisés o David? ¿O de
La única que gozaba de privilegios, ¿quién era? Nada más, por ser inmaculada. Pero ¿quién es privilegiado por sí mismo? Son elegidos por Dios. Y así como Dios elige estos depositarios, elige a Luisa Picarreta, que nace en 1865 en Corato, un pueblito del sur de Italia. Nace la pequeña Luisa, la Virgen y Jesús se le aparecen todos los días, la preparan. Cuando ella cumple 13 años, Jesús la elige como alma víctima de reparación contra la justicia divina, para purificar al mundo, para que pueda descender el don de la divina voluntad. Y Luisa a los 13 años dice así. Y a partir de los 18 queda postrada en cama hasta sus 82 años de vida. 64 años postrada en cama, en él, sentada en 4 almohadas, porque Jesús continuamente le estaba renovando su crucifixión, porque se necesitaba un alma víctima de reparación. Si no había un alma víctima de reparación, el don de la divina voluntad no podría venir a la tierra. Entonces Luisa se ofreció para reparar por todos, para rehacer por todos, para purificar por todos, para interceder ante el trono de gracia, que venga el reino de la divina voluntad, que se establezca ya el tercer fiat, que se cumpla ya la segunda y tercera promesa del Pater Noster: el venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y quién es la primera en recibir ese don? Pero después de la Virgen María, Luisa. Porque la Virgen es madre y reina de la divina voluntad, pero Luisa es hija de la divina voluntad. ¿Y quién es más, la madre o la hija? La Virgen es inconmensurable, incomparable. ¿Queda esto claro? Sí. Ella es la madre y la reina en su estado de inmaculada, pero Luisa, bajo los efectos del pecado, se convierte en la hija de la divina voluntad. ¿Por qué no madre? Porque ya hay una madre de la divina voluntad. Pero ¿qué falta ahora? Las hijas y los hijos. Porque ya quedó la madre, pero ahora faltan los hijos, para que se forme el reino en la tierra, del reino de la divina voluntad. ¿El reino de la qué? Divina santificación. Reino de la creación, reino de la redención y reino de la santificación. Primer fiat. Segundo, tercer depositario. Adán, depositaria. María, depositaria. Luisa Picarreta. Tienen 10. A ver, ¿esto es complicado? No. A, B, C. 1, 2, 3. Adán, la Virgen María, Luisa. Primer fiat, segundo fiat, tercer fiat. Redención, creación, santificación. ¿Cómo? Dije al revés. Creación, redención y santificación. Adán, María, Luisa. ¿Esto está complicado? No. ¿Los niños lo entienden? Entonces ya tenemos una introducción. Pero creo que ya se me fue el tiempo y ya hasta me pasé.